Hola, bienvenidos. Bienvenidos a esta lección número 23 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y estaremos compartiendo los minutos siguientes estudiando inglés. Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy vamos a iniciar con algo de gramática y en realidad vamos a dedicar un buen tiempo a la gramática. Ya hemos conversado antes y volveré a recordárselos que para aprender verdaderamente inglés o cualquier otro idioma usted debe tener un esqueleto, una estructura ósea muy sólida que la representa la gramática. Si usted desconoce la gramática no puede hablar bien ningún idioma, ni siquiera el nuestro, el español. Así que vamos a continuar con algo de gramática. Y hoy especialmente vamos a dedicarle este espacio a el pasado indicativo. Es una forma no muy común en español, pero es bastante común en inglés. Y la verdad es que no es fácil decirlo de otra manera en español, en inglés, sino de la manera como hoy lo vamos a ver. El pasado indicativo de la voz pasiva, quiere decir que el verbo to be, recuerden, es un verbo auxiliar. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. El verbo auxiliar, el verbo to be, está en pasado porque dice el past indicative of passive voice. El verbo está en pasado y está acompañado por el participio pasado del verbo principal. Por el participio pasado. Recuerden, el participio pasado es la forma del verbo que en español termina en ado, ido, edo. Que en inglés, si es regular, termina en ed, y si es un verbo irregular, terminará en la forma establecida para ese verbo irregular. A propósito, note que el verbo que sigue a to be no está en gerundio. Gerundio, recuerden, es la forma que termina en ing. En español termina en ando, endo, yendo. Porque si está en gerundio, no se tendría el pasado continuo indicativo, sino ni la voz pasiva, sino se tendría presente continuo simplemente. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que significa el pasado indicativo de la voz pasiva. En inglés se dice, por ejemplo, you were expected to deliver a speech. Se esperaba que tú dieras un discurso. En español, ese se esperaba es una forma normal, pero en inglés esa forma no existe, sino con you were expected. Were expected se traduce al español se esperaba. No hay una forma verbal directa en inglés que se pueda decir de esa manera, sino con con la voz pasiva, quiero decir. El ejemplo B, I was requested to wait until next week. Me pidieron que esperara hasta la semana que viene. Créanme, no hay muchas otras formas de decirlo en inglés, sino con la voz pasiva. I was requested, me pidieron. ¿De qué otra manera puedo decir me pidieron? No tengo otra forma. I was requested. Ese es el uso del pasivo en inglés, que se traduce con esta forma subjuntiva en español. Tercer ejemplo. They were booked to fly first class. Ellos estaban reservados para volar en primera clase. Sigamos con los ejemplos. We were given 15 minutes to make our presentation. Nos dieron 15 minutos para nuestra presentación. No hay otra forma realmente expedita de decirlo. Tal vez si hago un esfuerzo y busco, pero esa es la forma estandarizada, la forma habitual de decir nos dieron 15 minutos es we were given 15 minutes. Y el resto lo que siga, to make our presentation, to complete the work, cualquiera que sea el resto. Fíjense la siguiente, la E. She was asked for her passport to leave this country. A ella le pidieron. Ahora, hay otra forma de decirlo, sí, realmente. They asked her passport to leave the country. Pero la forma habitual en inglés es esta que estamos viendo con la voz pasiva.
He was always allowed, el ejemplo F, he was always allowed to ride for free. A él siempre lo dejaron viajar gratis. It was given as a fact that he was coming. Se daba por sentado que él vendría. ¿De qué otra manera lo podemos decir? Realmente, si nos esforzamos, podremos encontrar otro giro literario, otra forma de decirlo, pero la forma habitual es con el past, con la voz pasiva, con el passive voice. Passive voice. Miremos ahora if y el past indicative of passive voice. Es decir, a la voz pasiva que vimos antes le vamos a añadir el if, que es un antecedente que va en primer lugar. Presta atención a lo siguiente, que es bien importante. El pasado indicativo de la voz pasiva que ya vimos antes puede ser antecedido por el sí condicional. Recuerden que if es un sí condicional. No es sí afirmativo de que aseguro algo, sino es condicional. Ese if, cuando va delante de la voz pasiva, equivale al pasado subjuntivo de la voz pasiva. Dios mío, ¿qué quiere decir esto? Facilito, facilísimo. En este caso, la expresión se inicia en inglés con if y el verbo to be debe ser were. Oiga bien eso y memorícelo hasta el último día que usted hable inglés. Después de if, si va el verbo to be, debe ser la forma were, no es I was, no, if I was, no, if I were. Entonces, miremos los siguientes ejemplos. Eso es para todas las personas. If I were, if you were, if he were, if he were, if they were, if we were, etc. Para todas las personas. Después de if, si va el verbo to be, debe ser, y en este caso, en pasado, debe ser el verbo to be en pasado. Were. Quiero decir, la segunda persona. Nunca was. No, nunca. Miremos algunos ejemplos. If I were expected to share my apartment, I just don't know how to say no. Si se esperase, esa es la traducción, eso es if. Si se esperase que yo compartiese mi apartamento, no sé cómo decir no. If he were asked to lend her some money, I guess he would do it. Si le pidiesen que le prestase dinero a ella, supongo que él lo haría. Ese es lo que quiere decir el if, delante de él, la voz pasiva. Si me pidiesen, no simplemente si yo voy, no, si yo fuese, eso es voz pasiva. Si yo voy es voz activa. If I go, if I come, whatever, es voz activa. Estamos hablando de voz pasiva. Si yo fuese, si yo trajese, si yo viniese, el verbo debe terminar en se o en ra. Si yo trajera, si yo viniera o viniese, etcétera, que son equivalentes. Ejemplo 2, ejemplo B, o C, quiero decir. If she were ordered to borrow money from him, she would not do it. Si a ella le dieran la orden de tomar dinero prestado de él, ella no lo haría. If we were given 15 minutes to make our presentation, si nos diesen o nos dieran 15 minutos para nuestra presentación. Siguientes ejemplos. If he were asked, fíjese que está tercera persona. Si no estuviera ese if, sería she was. Pero como está el if delante, entonces no puede ser was, sino were. If he were asked for her passport to leave this country, she would be in trouble. Si a ella le pidiesen o le fuese pedido el pasaporte para salir de este país, tendría problemas. If he were always allowed to ride for free, si a él siempre le fuera o le fuese permitido viajar gratis. If it were given as a fact that he was coming, si se diera por sentado que él viniera o viniese. Eso es el if antes de la voz pasiva. Miremos ahora, pasamos del if, miremos ahora el present perfect tense of passive voice. El tiempo presente perfecto de la voz pasiva. Recuerde, tiempo presente perfecto significa yo he hecho, yo he dicho, es decir, el verbo haber con el verbo principal
en su participio pasado. Recuerden, participio pasado es el que termina en ado, ido, edo. Participio presente el que termina en ando, endo, yendo. Muy bien. Miremos entonces el presente perfecto, pero de la voz pasiva. Eso significa que el verbo to be debe estar en presente perfecto. ¿Cuál es el presente perfecto del verbo to be? Have been. Seguido por el participio pasado del verbo principal. Miremos los ejemplos de el tiempo presente perfecto de la voz pasiva. I have been driven from New York to Houston. Me han llevado en coche de Nueva York hasta Houston. He has been asked to lend her some money. I guess he has done it. Le han pedido que le preste dinero a ella. Supongo que lo ha hecho. He has been asked. Le han pedido. She has been ordered to borrow money from him. A ella le han ordenado o le han dado la orden que tome dinero prestado de él. We have been given 15 minutes to make our presentation. Nos han dado. Participio pasado. Esto es el tiempo presente perfecto de la voz pasiva. Sigamos con otros ejemplos. She has been asked for her passport to leave this country. A ella le han pedido el pasaporte para salir de este país. He has been always allowed to ride for free. A él siempre le han permitido viajar gratis. Ese siempre puede ir en cualquier lugar en español. En inglés después de has been. En inglés el always siempre debe estar después del verbo to be. Pero en español tenemos la libertad de decir siempre a él le han permitido viajar gratis. O la libertad de decir a él le han permitido siempre viajar gratis. O la libertad de decir a él le han permitido viajar gratis siempre. Eso es en español. Podemos cambiar la ubicación de siempre, del adverbio de frecuencia. La podemos cambiar, pero en inglés debe estar después del verbo to be y debe estar antes de cualquier otro verbo. ¿Ok? Miremos el ejemplo G. It has been given as a fact that he has come. Se ha dado por sentado que él ha venido, que él ha llegado. Ahora miremos no el present perfect, sino el past perfect. El tiempo pasado perfecto de la voz pasiva. El pasado perfecto de la voz pasiva significa que el verbo to be debe estar en pasado perfecto, es decir, had been. Si es presente perfecto, es have. Aquí es had been. Seguido por el participio, siempre después de had, debe estar el participio pasado del verbo principal. Miren los ejemplos repetidos anteriores, pero ahora en este tiempo. I had been driven from New York to Houston. Yo había sido llevado en coche o me habían llevado en carro de Nueva York hasta Houston. He had been asked to lend her some money. He had been asked to lend her some money. I guess he had done it. Le habían pedido que le prestara dinero a ella. Supongo que él lo había hecho. Él lo había hecho. She had been ordered to borrow money from him. A ella le habían ordenado que tomase dinero prestado de él. Otros ejemplos. We had been given 15 minutes to make our presentation. Nos habían dado 15 minutos para nuestra presentación. Recuerde que si está en presente, we have, es entonces nos han dado 15 minutos para nuestra presentación. El siguiente, she had been asked for her passport to leave this country. A ella le habían pedido el pasaporte para salir de este país. He had been always allowed to ride for free. A él siempre le habían permitido viajar gratis. Recuerden, siempre lo podemos cambiar, colocar en el lugar que querramos en español, pero en inglés siempre debe ir después del verbo to be. He had been always. No podemos decir he always had been allowed. Se puede decir, pero no es correcto en el idioma inglés realmente. Pero se puede decir. Sin embargo, la gente se va a dar cuenta que estamos hablando un broken English. En el ejemplo G, it had been given as a fact that he had come. Se había dado por sentado que él había venido. Miremos ahora el conditional tense of passive voice.
el tiempo condicional de la voz pasiva. Ahora es tiempo condicional. El auxiliar ahora es would. El condicional de la voz pasiva significa que el verbo to be debe estar en infinitivo sin to, antecedido por el auxiliar would. Recuerden, no es would, esa L no se pronuncia, seguido por el participio pasado, el verbo principal. Miremos los ejemplos y las traducciones. I would be driven from New York to Houston. Yo sería llevado en coche o me llevarían en carro de Nueva York hasta Houston. He would be asked to lend her some money. I guess he would do it. Le sería pedido que le prestara dinero a ella. Supongo que él lo haría. She would be ordered to borrow money from him. A ella le sería ordenado que tomase dinero prestado de él. He would be given 15 minutes. We would be given 15 minutes to make our presentation. Nos serían dados 15 minutos para nuestra presentación. Ahora, esta frase se pueden decir de otra manera, pues por supuesto. En vez de decir we would be given, tal vez yo de hecho puedo decir they would give us 15 minutes to make our presentation. They would give us, ya ahí no sería pasiva, sino sería voz activa. Y otros también, she would be ordered. Lo pudiéramos decir de otra manera también en voz activa. She would be ordered. They ordered her to borrow money from him. Ellos le ordenaron que tomara dinero prestado de él. Eso sería una voz activa. Pero no estamos mirando las formas diferentes que de hecho debemos aprenderlas también en la medida que vamos avanzando. Estoy diciendo cuando corresponde hacerlo en forma pasiva es la forma correcta. Otros ejemplos. She would be asked for her passport to leave this country. A ella le sería pedido el pasaporte o a ella le pedirían el pasaporte para salir de este país. He would be always allowed to ride for free. He would be always allowed to ride for free. A él siempre le sería permitido viajar gratis. Parece que ya murió. He would be given as a fact that he would come. Sería dado por sentado. Se daba por sentado que él viniese. Ahora pasamos a otra. Ahora pasamos al condicional perfecto de la voz pasiva. Vamos a ver cuál es el condicional. Significa en este caso que el verbo to be debe estar en participio pasado. Been, ese es el participio pasado, que en español termina en ado, estado. Precedido por el auxiliar would. Y este auxiliar would va seguido del auxiliar have. Y a continuación va el participio pasado, el verbo principal. Algo como confuso, pero fácil de entender. Miremos entonces los ejemplos. I would have been driven from New York to Houston. Yo habría sido llevado en coche. Me habrían llevado en carro de Nueva York hasta Houston. Parece que no ocurrió. If he would have been asked to lend her some money, I guess he would have done it. Si le hubiesen o si le habría sido pedido que le prestara dinero a ella, supongo que lo habría hecho. She would have been ordered to borrow money from him. A ella le habría sido ordenado que tomase dinero prestado de él. Otros ejemplos. We would have been given 15 minutes to make our presentation. Nos habrían sido dados 15 minutos para nuestra presentación. Parece que no. She would have been asked for her passport to leave this country. A ella le habría sido pedido el pasaporte para salir de este país. Parece que no salió. He would have been always allowed to ride for free. A él siempre le habría sido permitido viajar gratis. It would have been given as a fact that he would come. Habría sido dado por sentado que él habría de venir. Eso en general es lo que se conoce como passive voice y los diferentes tiempos, el presente, el pasado, el condicional perfecto, etcétera, etcétera, de la voz pasiva. Ahora miremos también el tiempo presente progresivo, pero ahora es tiempo presente continuo o progresivo de la voz pasiva. El presente progresivo o continuo, es decir, yo estoy hablando, se llama tiempo progresivo, presente progresivo o continuo. Yo estoy riendo, yo estoy comiendo, yo estoy enseñando. Eso se conoce en español como el presente continuo o el presente progresivo. Pero cuando es la voz pasiva,
significa que el verbo to be debe estar en presente simple, am, are, is, seguido por el gerundio been del verbo to be, seguido a su vez por el participio pasado del verbo principal. I am being driven from New York to Houston. Yo estoy siendo llevado en coche de Nueva York hasta Houston. En este momento me llevan en coche de Nueva York a Houston. Yo puedo decir en español realmente, me llevan en coche, pero en inglés, me llevan en coche, la forma de decirlo es pasiva. ¿Por qué? Porque yo no soy el sujeto activo, yo soy pasivo. Me llevan en coche. Entonces, ¿cómo lo digo en inglés? I'm being driven from New York to Houston. Ejemplo B. He's been asked to lend her some money. I guess he will do it. Le están pidiendo que le preste dinero a ella. Supongo que él lo hará. She's been out ordered to borrow money from him. A ella le está siendo ordenado que tome dinero prestado de él. We were being given 15 minutes to make our presentation. Nos están siendo dados 15 minutos para nuestra presentación. Es decir, pueden haber cambios. Otros ejemplos. She's been asked for her passport to leave this country. A ella le está siendo pedido el pasaporte para salir de este país. He's been always allowed to ride for free. A él siempre le está siendo permitido viajar gratis. It has been given as a fact that he is coming. Está siendo dado por sentado que él viene. Antes de los ejemplos, recordemos, acabamos de ver el tiempo presente. Ahora estamos en el tiempo pasado progresivo o continuo de la voz pasiva. Recuerden, pasado progresivo versus presente progresivo. Quiere decir que en el presente estaba el verbo to be en presente, el verbo principal en gerundio, y ahora el verbo principal, como es past progressive tense, el verbo auxiliar to be está en pasado. Las dos formas para el pasado, was y were, y va seguido por el gerundio del verbo to be, y eso a su vez va seguido por el participio pasado del verbo principal. Ejemplos. I was being driven from New York to Houston. Yo estaba siendo llevado en coche o me llevaban en un carro de Nueva York a Houston hasta Houston cuando sucedió algo. La expresión continúa. Debe haber mayor información para saber qué quiere decir. He was being asked to lend her some money. I guess he did it. Le estaban pidiendo que le prestase dinero a ella. Supongo que él lo hizo. She was being ordered to borrow money from him. A ella le estaban ordenando que tomase dinero prestado de él. Fíjese que he utilizado los mismos ejemplos en uno y otro caso para resaltar y facilitar la comprensión del estado del verbo to be, y además si es en presente, si es en pasado, si es en participio pasado, etcétera, etcétera. Los ejemplos, repito, han sido prácticamente los mismos, pero en diferentes tiempos del verbo. Continuamos con los ejemplos. We were being given 15 minutes to make a presentation. Nos estaban dando 15 minutos para nuestra presentación. Significa que algo pasó. No sabemos con esta declaración, pero al menos sabemos que ya estaban dándonos 15 minutos para nuestra presentación. She was being asked for her passport to leave this country. A ella le estaban pidiendo el pasaporte para salir de este país. Suponemos cuando ocurrió algo adicional. He was being always allowed to ride for free. A él siempre le estaba siendo permitido viajar gratis cuando ocurrió algo adicional. It was being given as a fact that he was coming. Se estaba dando por sentado que él venía cuando ocurrió algo. Ahora miremos otros usos del past progressive tense of passive voice. Miremos otros usos del tiempo pasado progresivo de la voz pasiva. Es importante también manejar este pedazo que vamos a ver ahora. El pasado progresivo de la voz pasiva, se usa muchísimo en propaganda, en anuncios por los medios
y por las aplicaciones hoy de celular, etcétera, etcétera, omitiendo el verbo to be. Miremos con ejemplos claros lo que esto quiere decir. A continuación se omite el verbo entre paréntesis. Yo lo coloco en el ejemplo, pero en la práctica no está. Recuerden, esto solo se usa en propaganda, en anuncios por los medios, aplicaciones, etcétera. Usted hace un cartel y coloca eso. Entonces se dice apartments cleaned or painted with high quality and low cost. Se limpia y pinta apartamentos con alta calidad y bajos precios. Ahí se omite are. Si fuese en una expresión, en una declaración plena, debería estar el are. Pero cuando es en una propaganda, en un anuncio, en una aplicación, se acostumbra a omitir el verbo to be. El ejemplo B, pets are taken care. No se dice are en ese anuncio, se omite. Pets taken care of. Se cuida de animales, se cuida animales domésticos. Pero si lo estuviésemos escribiendo de una manera formal, no como una propaganda, debería tener el pets are, el are. Clothing altered. Se repara su ropa. Si lo estuviésemos escribiendo formalmente sería clothing are altered. Lawnmowers are tune-up. Lawnmowers are tune-up. Pero en este caso no se dice are, porque es una propaganda, es un anuncio. Simplemente se dice lawnmowers tune-up. Se sincroniza segadoras de césped, es decir, se les limpia el motor y se ajusta el motor. El siguiente ejemplo es homegrown produce, sold here. Aquí se vende productos agrícolas cultivados en casa, puede ser papa, puede ser cualquier producto agrícola, yuca, puede ser cualquier otro producto agrícola. Allí si es un letrero que está puesto en la puerta de su casa, etcétera, se omite el are y simplemente se escribe homegrown produce sold. Inclusive pudiera en ese caso añadir quitar aquí, pero lo que estoy resaltando es el are, que cuando es en una propaganda está en voz pasiva, pero no se utiliza el verbo to be. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, vamos a cambiar ahora el enfoque y ampliemos. Vamos ahora a mirar un listado de verbos irregulares que se deben memorizar. Algunos los volveremos a ver bajo otros contextos y ampliaremos ejemplos con ellos a continuación. El verbo grind. Recuerde que en el extremo derecho de la tabla, donde dice pronunciation, está la forma como se pronuncia. Recuerde, la rayita sobre la vocal significa que se pronuncia como su original en inglés. Entonces, grind, que significa afilar algo, también significa moler carne, etcétera. Después lo veremos. El pasado es ground beef, carne molida. Y el participio pasado es ground, igual pasado con el participio pasado. El verbo to grow, que significa crecer, el pasado es grew y el pasado es grown. Observe la pronunciación en el extremo derecho de la tabla. Hear, oír, heard y heard, que es el pasado y el participio pasado. Recuerde, el participio pasado es el que termina en ado o ido, etcétera. Esa forma, amado, terminado, vendido, ese ido, ado, etcétera, ese es el participio pasado, no lo olvide. El verbo to hold, que significa retener, el pasado es held y el participio pasado es held. El verbo hurt, que significa, entre otros significados, doler, también el pasado y el participio pasado es igual, hurt. El verbo keep, que significa mantener, guardar, veremos otros significados a continuación. El pasado es kept y el participio pasado kept. El verbo leap, que significa saltar, dar un salto, el pasado es leapt y el participio pasado es leapt. El verbo leave, que significa salir, no live, que es un verbo regular. El verbo live es regular, que significa vivir. Aquí es live con una i larga. Vea que en la pronunciación la e tiene una i encima. ¿Cómo se pronuncia la i originalmente? La e original o a se pronuncia originalmente en inglés i. Live, left. Meet, met.
Miremos algunos otros significados de estos verbos y frases con dichos verbos que debemos memorizar. Por ejemplo, el verbo to grind significa, además de moler, significa amolar. Amolar es afilar, sacarle filo a algo. También significa pulverizar, como cuando se hace en un elemento que pulveriza. También significa picar carne. También significa rodar las válvulas de un motor, hacer que un motor se mueva. El verbo to grow, que significa cultivar plantas, también significa criar animales, también significa dejarse crecer la barba. Grow. Cuando al verbo grow se le añade un adjetivo, podemos formar un verbo con ese adjetivo. Por ejemplo, angry, que significa enfadado. Entonces, to grow angry, enfadarse. To grow happy, alegrarse. To grow sad, entristecerse o ponerse triste. To grow old, envejecerse, ponerse viejo. To grow over significa crecer encima de algo. Como puede crecer una planta sobre una pared o algo sobre algo. Un moho sobre una superficie, etc. To grow out of. El verbo to grow out of significa tener su origen en. ¿De dónde proviene eso? Eso tiene su origen en algo que ocurrió en el pasado, etc. Ahí sería entonces la expresión que querramos formar. También significa to grow out of, significa perder, por ejemplo, la costumbre. Note grow out, es decir, dejar atrás algo. Grow, crecer. Crecer out, crecer fuera de algo. Perder una costumbre, por ejemplo. To grow together, adherirse el uno al otro. To grow together, permanecer juntos, unidos el uno al otro. To grow up, crecer. Ya no es un niño, es growing up o grown up, adulto. To grow tired, cansarse. To grow late, atardecer, hacerse tarde. Observemos este grupo de verbos o de expresiones a partir de hear. Hear it said significa oírlo decir. Yo no sé quién lo dijo. I heard it said, oí decirlo. To hear about, oír hablar de. No oír a través de una persona, sino oír hablar de, a través de un noticiero, a través de alguien, pero no sé de quién. Es diferente a to hear from. Aquí es oír hablar de o tener noticias de, personalmente de alguien. To hear from significa que tengo noticias, he oído hablar de alguien personalmente. Me dijo esa persona algo. Me llamaron, mi hija me llamó, mi hijo me llamó, mi hermano, etc. To hear from. To hear of significa oír hablar de a través de terceros. Recuerde, to hear from significa oír hablar directamente de una persona, pero to hear of significa que a través de terceros oír hablar de alguien. To hear tell of, oír hablar de alguien, también es como el anterior. To hear of o to hear tell of, oír hablar, son equivalentes. To hear that, oír decir que. I heard that she is coming, oí decir que ella viene. No estoy diciendo quién lo dijo ni nada. To hold, el verbo to hold significa apoyar, significa sostener, sujetar. Por ejemplo, con un pasador, significa contener, tener cabida para algo, cabe algo en un lugar. También hold significa celebrar una reunión. También significa sostener una opinión. El verbo to hold back significa detener o contener. El verbo to hold in significa refrenar, aguantar algo. Hold over, aplazar, diferir, una reunión, cualquier cosa. Hold on, un momento, hold on. Estoy en la puerta, alguien está llamando y le digo, hold on, un momento. To hold on también significa agarrarse firme o bien a algo. Hold on, I'm coming. Un momento, ya vengo, ya voy. Hold over significa aplazar o diferir algo. Hold up significa apoyar algo en algo, sostener algo, o también significa hold up, atracar. Atracar, sí señor, en inglés también existe ese verbo, donde hay seres humanos se atraca. Hold up. To hold off significa esperar, o significa también mantenerse a la distancia.
Miren que en las definiciones que estoy dando, si es una coma lo que separa a dos verbos, a dos palabras, significan sinónimos, son equivalentes. Pero cuando hay un punto y coma, significa que es un significado totalmente diferente, ¿ok? Entonces, hurt significa herir, pero también puede significar ofender, pero también puede significar doler. Es diferente al segundo, donde digo hold up, que significa apoyar, como sinónimo de sostener. Vamos a keep. Fíjense, keep, las dos primeras, guardar o conservar, son sinónimos. Pero ese punto y coma, guardar, significa ya algo distinto, guardar la palabra. Punto y coma, llevar cuentas. El que lleva las cuentas de un negocio, etc. He keep the accounts. He keep the books. Lleva las cuentas. To keep significa también tener. To keep entonces significa tener criados, empleados, tener animales, tener huéspedes, punto y coma, pero también significa cultivar una huerta. To keep away, tener o mantener alejado a alguien o algo. To keep back, retener. Otro significado es beberse las lágrimas. I'm keeping back my tears. También significa no divulgar algo. Keep it back. I'll keep it back. It's okay. No se lo voy a decir a nadie. To keep down significa reprimir o reducir los gastos al mínimo. We have to keep our expenses down. Tenemos que reducir los gastos al mínimo. To keep a person from, no dejar que una persona haga algo. To keep in, no dejar salir, es decir, mantener dentro. To keep in, mantener adentro. To keep off, tener a distancia. O no dejar penetrar, por ejemplo, la lluvia, etc. To keep someone waiting, hacerle a uno esperar o hacer esperar a alguien. Miremos algunos otros ejemplos con los verbos anteriores. El verbo to leap. Leap in the dark significa dar salto a ciegas, salto en vago. To leap significa dar un salto, el corazón de uno. Wow, cuando lo vi el corazón me saltó. Well, when I saw him, my heart leapt. O my heart is leaping. Me está saltando el corazón. O también significa saltar para alcanzar la otra orilla de un arroyo, de algo que tienes que pasar, de una zanja, etc. To leap over. El verbo jump también significa saltar físicamente o saltar de un paracaídas. En el futuro vamos a dedicarnos con mayor tiempo a analizar las diferencias entre leap, jump y otro verbo que también significa saltar, que es hop, H-O-P, to hop. Lo miraremos en el futuro, por ahora quedémonos a este nivel. El verbo to hurt significa herir, ofender, doler. It hurts, me duele. My tooth is hurting, me duele el diente. She hurt me, me hirió, me ofendió. El verbo to leave significa dejar algo, abandonar o rechazar algo. También significa salir, irse de un lugar. I left the room, salí del cuarto. También significa dejar una herencia. My father or my mother left me a good inheritance. Mi madre me dejó una buena herencia. On leave significa con licencia o permiso. No licencia de conducir, no. Con permiso, en vacaciones, es eso. Licencia de vacaciones o licencia por enfermedad. She is on leave. Ella está de permiso. Tiene una licencia. ¿Cuánto tiempo? Bueno. Leave it to me. Déjemelo a mí, no se preocupe. To leave alone. Dejar en paz, dejar tranquilo. Usted puede decirle a alguien que le está molestando, please, leave me alone. Por favor, déjeme en paz, déjeme tranquilo. El verbo to leave out. En realidad, a propósito, si alguien ya no es molestándola, sino que la tiene sujeto o sujeta, usted ya puede decirle, let go of me, let go of me, let go of me, suélteme, let go, de ir, de go, let go of me, suélteme. Pero si es simplemente que no me moleste con lo que me está diciendo, just leave me alone, please, leave me alone. Déjeme en paz, déjeme tranquilo. Recuerde, si es solo de palabras, leave me alone. Pero si es que me tienen sujetado, let go of me, suélteme. To leave out, omitir. To meet, encontrarse con o conocer a alguien por primera vez.
acabo de conocer a una persona. I met her. To meet también significa empalmar con otro tren o bus. Te bajas de uno y vas a tomar otro, entonces eso, I can meet the train in the next station. Puedo empalmar con el tren en la próxima estación. Pero también meet significa honrar o pagar sus obligaciones, sus deudas. I will meet my debt. No, yo pagaré mis deudas. Oh, absolutely. Por supuesto. To meet with significa encontrarse con alguien con quien se tenía el propósito. Fíjense que arriba significa encontrarse con alguien, pero sin propósito. Oh, I met her on the street. Pero yo tenía una cita con una persona, entonces ahí debo decir I met with her, o with him, or with whoever, porque ya era algo con quien se tenía ese propósito. Cuando no hay el propósito, sino que voy caminando y me encuentro con alguien, es simplemente me encontré con alguien. Muy bien. Con esos mismos verbos irregulares vamos a dar para terminar esta lección, vamos a ver un par de ejemplos y frases que usted debe memorizar, debe recordar. If you leap, you jump high in the air or jump a long distance. Si saltas, es decir, if you leap, es un salto alto, es un salto largo. If you leap, you jump high in the air or jump a long distance. Si saltas, es porque das un paso alto en el aire o un paso de gran distancia. Eso es lo que significa leap, un salto largo. No es simplemente de centímetros, sino intenso, largo. They have met all of their debts. Ellos han pagado todas sus deudas. Met all their debts. Met es como encontrar, recuerden. Pero aquí con deuda significa cancelar, pagar todo. She's on leave for almost a month. Ella está con permiso o licencia o de vacaciones casi por un mes. We have left that chapter out for tomorrow. Hemos omitido ese capítulo para mañana. I would rather keep my tears back despite of what she said. Prefiero beberme mis lágrimas a pesar de lo que ella dijo. Recuerde, keep your tears back. Guardar sus lágrimas, no llorar. Llegando casi al final vamos a mirar un listado de sustantivos y frases que se forman con los verbos irregulares que acabamos de estudiar, que empezamos a estudiar hace poco y que se espera que usted memorice. Por ejemplo, grindstone es una piedra de afilar o una piedra de amolar. Grown up es un adulto. He's a grown up. He's not a kid anymore. Ya no es un niño. He's a grown up. Adulto. O también significa juicioso. Grown ups. Ahí significa adultos mayores. Hearsay. Un rumor. Hearing aid. Ayuda auditiva. Un aparato auditivo de ayuda para el sordo o para el que va perdiendo su audición. Hold up man, un atracador, un salteador. Observe esta, leap days, día intercalado, un día sí, otro no, como un medicamento, como una visita, como cualquier cosa. Pero si decimos leap year, significa año bisiesto. Hay algunas expresiones que uno las lee una vez y nunca más se le olvida. Creo que este puede ser un caso para usted. Leap year significa año bisiesto. Leap days, un día sí, un día no, un día intercalado. Leave of absence significa una licencia en el trabajo, en la oficina, en un lugar de eso. Leave of absence, un permiso de ausencia, literalmente. Meeting of the minds, concierto de voluntades, un acuerdo entre ilustres, se dice meeting of the minds. Till we meet again, hasta cuando nos volvamos a ver. Meeting solo significa junta, sesión, confluencia de dos ríos, también significa meeting, reunión. Muy bien, muy bien. Le dejo entonces la responsabilidad de trabajar en esta lección, memorizar con entusiasmo, porque usted ha ido avanzando significativamente y siga dando los pasos que lo llevarán a la siguiente y a la siguiente y a las siguientes lecciones, y usted mismo quedará maravillado por todo lo que ha aprendido y todo lo que todavía puede aprender para que usted hable un sparkling English. Hoping all is well with you all. Deseoso de que todo ande bien en tu vida. Hoping all is well with you. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. See you next time. Bye bye now.